Para un domicilio, por favor. Aló, para un domicilio, por favor. Calle Quinta Occidente, número 4N03. 500 gramos de harina, 100 gramos de margarina, 20 gramos de levadura, 100 gramos de azúcar, ¡listo! Tenemos una deliciosa pizza. Debe llegar calientita. Entonces vamos a pensar, ¿qué magnitudes observamos en el video? ¿Sí? ¿Qué tipo de magnitudes son y por qué son ese tipo de magnitudes? Es decir, ¿por qué una magnitud es una magnitud escalar y por qué una magnitud es una magnitud vectorial? ¿Y a quién le importa eso? Pues, ¿qué importa? Entonces, la primera es el vector de onda electromagnética. De hecho, todo el desarrollo de vectores permite que nosotros llevemos una vida chévere, en cierto sentido. Por ejemplo, toda la parte de comunicaciones necesita muchísimo de la utilización de vectores. ¿Por qué? Porque un vector es algo que te permite, a partir de un punto, ¿cierto?, llegar a un punto diferente. Es como una flecha. Fíjense que los vectores, de hecho, son flechas, ¿sí?, que nos indican hacia dónde, ¿cierto?, hacia dónde algo. Por ejemplo, hacia dónde yo quiero que llegue mi llamada, o hacia dónde necesito, por ejemplo, redirigir el mensaje que estoy enviando, ¿sí? Entonces los vectores nos muestran hacia dónde. Entonces son bien importantes precisamente por eso, porque direccionan, digamos, la magnitud como tal. En este caso tenemos el vector de onda electromagnética, que es a través del cual nosotros podemos establecer este tipo de comunicaciones. O sea, es a través del cual nos podemos encontrar hoy a través de Internet, por ejemplo. La parte de vectores es bien utilizada en muchas cosas, porque nos permite eso, básicamente darle una dirección, que no sea solamente un número, sino que tenga una dirección específica. Luego tenemos el mismo vector, pero fíjense que ya no está saliendo, sino que está entrando, ¿sí? Pero es el mismo vector. Por acá tenemos entonces 100 gramos de harina, que son magnitudes escalares. ¿Por qué son magnitudes escalares? Porque para usted especificar esa magnitud, usted no necesita especificar direcciones de nada. Simplemente dice, vean, 100 gramos de harina, ¿sí? No necesito decir 100 gramos de harina hacia dónde, no. Simplemente eso es lo que se tiene. 20 gramos de margarina sigue siendo escalar. 10 gramos de levadura sigue siendo escalar. En este caso, fíjense que yo no, el 0 realiza una fuerza hacia arriba en este caso, y fíjense que es contraria a la gravedad. Como es contraria a la acción de la gravedad siempre empuja para abajo. Como es contraria a la acción de la gravedad, entonces se pone negativa. Fíjense que ahí tiene un signo menos acá. Entonces, como es hacia arriba, la gravedad es negativa, porque la gravedad en realidad positiva sería hacia abajo. De hecho, en este caso, fíjense que como ya el vector apunta hacia abajo, entonces la gravedad se vuelve positiva, porque la gravedad es hacia abajo. Ahora, es una magnitud vectorial, claro, porque hay una dirección de empuje. La gravedad empuja hacia abajo, o el píxel lo empuja hacia arriba, pero hay una dirección, y eso es lo importante en las magnitudes vectoriales. ¿Listo?
Por ejemplo, en este caso tenemos el tiempo y la temperatura, que para especificar qué hora es, por ejemplo, o cuántos minutos, o qué tan caluroso está el día, por ejemplo, yo no necesito especificar ninguna dirección. Yo simplemente digo, no, ponga el horno a 300 grados, ¿sí? O el día está a más o menos 24 grados centígrados, o dame 10 minuticos, hago es tiempo, es temperatura, son cosas que no necesitan dirección. ¿Listo? Por otro lado tenemos la velocidad. La velocidad, por su parte, es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Hay dos cositas que necesito que tengamos como claras, la diferencia entre ellas. Una cosa es la rapidez y otra cosa es la velocidad. Cuando usted va en su carro o en su moto y mira el velocímetro, en realidad el velocímetro no es un velocímetro, es un rapidómetro. ¿Por qué? Porque el velocímetro no te establece la velocidad. El velocímetro lo que te da es la rapidez, ¿sí? Sería un velocímetro si te dijera hacia dónde vas. Por ejemplo, si el velocímetro dijera 60 kilómetros por hora hacia el sur, por ejemplo, eso sí sería una velocidad. ¿Por qué? Porque me está especificando hacia dónde, me está diciendo cuál es la dirección en la que yo me estoy dirigiendo. Pero como usted lo que mira en el velocímetro es simplemente 60 kilómetros por hora y no le dice hacia dónde, eso es lo que es una rapidez. La rapidez es un escalar, es un número, mientras la velocidad necesita especificarse la dirección. Por lo tanto, es un vector, es una magnitud vectorial. ¿Listo? Entonces son dos cosas diferentes. Normalmente uno, digamos, abusa y dice que es que la velocidad es la rapidez y viceversa, pero en realidad son dos cosas diferentes. ¿Listo? Por acá tenemos cuando ya están entregando la pizza en tu casa. Vemos entonces toda la trayectoria que recorre el pizzero, bueno, no el pizzero, el del domicilio, el mensajero, toda esta trayectoria para llegar a tu casa. Entonces, fíjense que toda esta parte, todo el desplazamiento que él realiza son vectores. ¿Por qué? Porque tienen un punto de inicio y un punto de final, ¿cierto? Entonces, son varios, digamos, vectores que van uno detrás del otro. ¿Listo? Y aprovecho esta imagen para definir la idea de suma. ¿Qué es la suma de vectores? La suma de vectores es simplemente una operación en la cual a usted no le importa qué fue lo que pasó como en la trayectoria que él realizó. No importa. A mí no me importa usted por dónde se fue, ni por dónde se metió, ni por qué calle, ni nada por el estilo. A mí lo único que me importa es que usted arrancó en la pizzería y terminó en la casa del cliente que yo tengo. ¿Listo? Entonces usted verá por dónde se mete, pero yo necesito que arranque, obviamente en la pizzería, y que me entregue el domicilio en la casa de mi cliente. Por lo tanto, al vector que solamente le importa el punto de inicio y el punto de final, se le llama vector suma, y es este de acá. ¿Listo? Entonces fíjense que todos estos son magnitudes vectoriales y este rojo es el vector suma. ¿Sí? Una suma de vectores es otro vector que simplemente arranca donde empezó todo el recorrido y termina en el punto final. ¿Listo? Solamente le importan esos dos puntos. Entonces vamos a pensar en las siguientes magnitudes y miremos qué tipo de magnitudes son. ¿Listo? Estos son, digamos, todo esto es alrededor de pizzerías y de pizzas. Qué rico. Bueno, entonces la primera, fíjense que la primera magnitud que nos dicen es 500 gramos de harina. ¿Será que yo necesito alguna dirección para especificar eso? ¿Tengo que decir hacia dónde o qué? Como no necesito nada, ¿cierto? Pues la opción es o es nada, o es una magnitud escalar, o es una magnitud vectorial. Como yo no necesito especificar dirección, pero yo sí estoy diciendo el número, ¿cierto? La cantidad. Esto lo que es una magnitud escalar, ¿sí? Solamente me especifica el número y de las unidades. Listo. 100 gramos de margarina, magnitud escalar, porque solamente me especifica el número y las unidades. 20 gramos de levadura, número y unidades, no me especifica dirección, magnitud escalar. 100 gramos de azúcar, magnitud escalar, nuevamente. 750 mililitros de agua, ¿eso qué será? Nuevamente, magnitud escalar. Por acá, 500 mililitros de pasta de tomate para pizza. Ahí tenemos toda la receta, ya la pueden hacer en su casa la pizza. Esa sería una magnitud escalar. Luego tenemos jamón. Jamón sería ¿qué cosa?
magnitud escalar, magnitud vectorial. De hecho, jamón, si usted simplemente coloca jamón, eso no es nada. O sea, no es ni magnitud escalar ni magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque yo no estoy especificando un número, yo no estoy especificando una cantidad. Si yo no especifico cantidad, jamón es simplemente jamón, ¿sí? No es una magnitud. Para que haya una magnitud, recordemos que una magnitud es algo que se puede, digamos, medir. Magnitud viene de magno. Magno es algo grande. O sea, es que tan grande o que tan pequeñito es algo. Eso significa magnitud. Entonces, en este caso el jamón no es nada, es decir, no es una magnitud. Entonces coloco simplemente ninguno. Lo mismo el queso. A mí simplemente me dicen queso, no me dicen cuánto, si medio kilo o qué de queso. Eso no es una magnitud. ¿Listo? Entonces este no es ninguno. Y lo mismo con la piña calada, que como no me especifican la cantidad, no es una magnitud. Simplemente es piña. Por último, tengo un horno a 300 grados centígrados. Este sí me está especificando la magnitud de la temperatura, en este caso. Entonces, por lo tanto, es una magnitud escalar. Entonces vamos a verificar. Listo. Entonces, tengamos como en mente esto. Para que sea vectorial, obviamente tendría que especificar una dirección. En estos casos, nada de ello necesita dirección. Entonces, vamos a recordar y vamos a ver un ejemplito de cómo utilizar este asunto del vector suma, de qué representa, en realidad es muy fácil hacerlo. Pero entonces, supongamos que yo tengo eso. A mí me dicen que el mensajero realizó las siguientes trayectorias. Es decir, él fue a entregar una pizza y en realidad lo que hizo fue eso. Primero tuvo un movimiento de esta forma y el desplazamiento fue ese. Ahí se muestra lo largo que fue el desplazamiento. ¿Listo? Luego tuvo un desplazamiento de este tipo. Fíjense que yo no los estoy colocando juntos. Simplemente sé que estos son el total de desplazamientos que él realizó en esta dirección y con este, digamos, es como esa magnitud. O sea, eso fue todo el desplazamiento que realizó. ¿Listo? Luego de eso, me dicen que tuvo un desplazamiento de este tipo. ¿Sí? Hacia arriba un poquitico. Luego de eso, yo sé que tuvo un desplazamiento así. No sé en qué orden son, pero sé que él tuvo estos desplazamientos. Y sé que él también se desplazó en este sentido. Listo, coloquémoslo un poco más inclinado. Entonces la pregunta es, el total, fíjense que total viene de suma, ¿sí? El total del desplazamiento que él realizó, ¿cuál sería? Para eso, como me están hablando de total, yo lo que tengo que hallar es la suma. ¿Listo? Pero ¿cómo se halla la suma? Entonces, esta parte es bien importante, porque es muy sencilla, pero hay que tenerlo bien claro. Para yo saber la suma de todos estos vectores, lo que yo tengo que armar es como un caminito. Un caminito en el cual la cabeza, donde termine, digamos, un vector, empiece el otro. Entonces, por ejemplo, arranquemos con este, ¿sí? Supongamos que ese termina acá, entonces yo voy a poner este donde se terminó. Entonces, ese va a empezar donde el otro terminó. Luego pongamos este. Yo puedo poner cualquiera, es en cualquier orden. El orden de los sumandos no altera el resultado. ¿Listo? Entonces puedo colocar este o puedo colocar este. Cualquiera de los dos me funciona perfecto. ¿Listo? Podría colocarlo de esta manera. Luego este lo empato con este. Y luego este lo empato con este. ¿Listo? Bueno, ahí está. A ver, cojamos los dos y tirémoslos un poquitico por acá. Listo. Entonces fíjense que ya tengo el camino armado. Ahora, yo podría, por ejemplo, colocar primero este. Fíjense que puedo colocar primero este vector y luego este. Y no cambia absolutamente nada. Yo puedo colocar eso en el orden que quiera y el vector suma siempre me va a dar lo mismo. ¿Cómo se halla el vector suma? Después de que yo tenga el caminito armado, de cierta forma, ¿cierto? Donde termina uno, empieza el otro y así sucesivamente. Lo que yo hago es trazar un nuevo vector. Pero ¿cómo trazo ese nuevo vector?
Entonces acuérdense, en la suma no me importa el recorrido, a mí lo único que me importa es el punto inicial y el punto final. Entonces, ¿qué hago? Trazo un vector que vaya desde el punto inicial, este me quedó muy mal, que vaya desde el punto inicial y termine en este punto final. A ver, yo lo pinto de otro colorcito. Pintémoslo rojito. ¿Listo? Entonces, este vector que está en rojo, de hecho, es el vector suma. ¿Listo? Vamos a ponerlo por acá. Entonces, este vector es el vector suma. Y esa es la idea básicamente, es el total de todo. Simplemente piensa en el punto inicial y piensa en dónde llegó. Y ese sería el vector suma. ¿Listo?